Sí, Horacio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, querido Javi? Bien, la verdad que te escucho medio lejos. ¿Vos me escuchás bien Ah, a mí? te escucho, yo te escucho bien. Bueno, te iba a preguntar porque sé que ayer si mal no recuerdo, publicaron una nota tuya ahí en Cohete de la Luna, una deuda impagable, la lógica cambiaria y financiera, y sé que, bueno, ahí vos te estuviste refiriendo un poco a este gran momento económico que estamos atravesando con la gestión de Caputo y demás, y donde evidentemente estamos yendo a hacer, vamos a superar a Suiza y vamos a hacer una gran economía, ¿no? Realmente he visto estafas en mi vida, pero por gente tan torpe, tan... La mejor definición de Milei la dio Diana Mondino. Oh, Dijo que era de poca inteligencia o corrupto. Nomás que en vez de la olla diría hecho y corrupto, de poca inteligencia y corrupto. Se mandó un discurso el sábado o el viernes, no sé qué día, por cadena en televisión, el viernes, diciendo lo la que cadena hacía nacional el viernes. fue el Sí, sí, el viernes. viernes. Bueno, para decir la misma estupidez que dice en campaña, que él no iba, mirá lo cínico que es, hay que estar cínico y mala persona aprovechándose de la ignorancia del grueso de la población. Dijo, nosotros lo vamos a emitir para financiar el gasto primario. Ellos nunca emitieron para financiar el gasto primario. Ellos emiten para financiar el pago de la deuda. El gasto primario es justamente todo el gasto antes de la deuda. Para ahí no hacen nada. Ajustan permanentemente, ajustan las jubilaciones de pensiones, no hacen una pública, pisan las transferencias de la provincia, bajan el gasto en salud, en educación. Donde sí financian y emiten dinero, han duplicado la base monetaria es en la financiación de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando entran dólares, entraron muchísimos dólares, recordad que entraron dólares por blanqueo, Sí. tuvieron un superávit comercial de 19.000 millones de dólares en el 2024. El Fondo Monetario Internacional ya le dio 14.000 millones de dólares. En total suman 56.000 millones de dólares. Las reservas internacionales son 42. Brutas, estamos hablando de 41, brutas. Quiere Desastre. decir que ahí ya hay un faltante de reserva que no sabemos a dónde fueron. Pero sí te digo lo que pasó. No sabemos a dónde fueron porque fue a fuga. Pero yo te digo lo que pasó. Entran los dólares, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, se lo da al Tesoro, el Tesoro se lo da al Banco Central porque el Tesoro paga sus deudas en pesos. Claro. Salvo que sea deuda externa, que no es el caso, no pagó deuda externa. Entró la plata del Fondo Monetario Internacional, entraron primero 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril, 12.000 millones de dólares, todos juntos, ya se fueron. A julio se hayan ido. Uno, porque tuvieron que cubrir la fuga primera de los 6.300 millones de dólares hasta el 11 de abril. Y después los otros 5.700 fueron en el resto de abril, mayo, junio y julio. Ya se fueron los 12.000 millones de dólares. ¿Cómo se van? ¿Quién los compra? Bueno, y acá lo que quiero contar. Ahí va. La deuda la toma el Tesoro de la Nación, o sea, nos queda la deuda en dólares a nosotros, la deuda en dólares vamos a tener que pagar nosotros. O sea, se El transfiere. banco se lo, Claro, Exacto. el Tesoro de la Nación le transfiere los dólares al Banco Central. El Banco Central cumple dos funciones. Es agente financiero del Estado, pero es a su vez banco de bancos. Y entonces los bancos le compran los dólares al tipo de cambio oficial, a 1.300 pesos, y se los vende. Entonces, fíjate que lo que hace es absorber dinero para que no haya tanto dinero en el mercado, como los bancos tienen mucha plata en depósitos, Sí. le da a los bancos le da los dólares y le recibe los pesos. Esos pesos los absorbe el Banco Central y los esteriliza, no se utiliza para nada. Para que no haya la inflación no se utiliza para nada. Pero se fueron los 12.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional. El banco, los bancos que compraron 12.000 millones de dólares, se lo quedaron ellos o se lo dieron a sus clientes. Tienen grandes clientes, Aceitera Generaldesa, Molino Río de la Plata, Arcor, Pampa Energía, Shell, tienen grandes clientes, Tech Petrol, Compañía General de Combustible, Ford, todos esos clientes se quedan con los dólares y nosotros con la deuda. Entonces, el absorbe peso para evitar la inflación, absorbe pesos y esos pesos los esteriliza, los deja sin usar. Le da los dólares que eran deuda, que es deuda nuestra. Ellos compran dólares y lo fugan. Y nosotros nos queda la deuda de 12.000 millones de dólares. Esto que pasó, tal cual pasó, volvió a repetir ahora con los 2.000 millones de dólares que entraron el lunes pasado, el 1 y 4 de agosto, entraron 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario Internacional. No tengo los datos porque los balances cambiarios se publican, son mensuales y recién voy a tener agosto a mediados de septiembre. Horacio, Tengo los datos hasta julio. Sí. Daniel, recién llego. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, bien. Escúchame, no me termina de quedar claro en qué momento se emiten los dólares, los pesos. ¿Cuándo se emiten los En el pesos? mismo momento.
La Casa de la Moneda, antes nosotros teníamos la Casa de la Moneda que fabricaba dinero. Ahora la Casa de la Moneda es un depósito porque lo fabrican en China. Bueno, Lo que O pone sea, el es dinero sello ya con la no se firma hace del más presidente. aquí. Eso lo tenemos No, no claro. se llama acá, se hace en China, pero le pone el sello con la firma del presidente del Banco Central, de Santiago de Chile. Le pone la firma, el sello, que le da el curso legal. Ahí le da la orden el Banco Central a la Casa de la Moneda que le pase tanta parte de dinero. Por ejemplo, por los 12.000 millones de dólares, al tipo de cambio oficial le dio tanto dinero. Ahí se hace la emisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque le entraron dólares al Banco Central. El Banco y Central le entran entraron dólares entonces, y emiten pesos. exactamente, que lo tiene el Tesoro. ¿Y El qué Tesoro hacen hace con sus esos pagos, pesos? pagan las deudas. El Tesoro tiene deuda. Acordate que cuando entró las deudas las paga en pesos. Debía 6.000, el equivalente a 6.300 millones de dólares, pero era en pesos. O Le sea pagó que los a dólares los son acreedores. como un respaldo El dólar es para de los el pesos. comercio exterior, no para el comercio interior. Es para afuera. Ahora, recibe el peso el Banco Central, hace el asiento hacedor de divisas a billetes y monedas. Y le da los billetes y monedas al Tesoro. El Tesoro paga sus deudas. Casualmente trae esa deuda porque tiene deuda en pesos, pero se endeuda en dólares para pagar deuda en pesos. Esta es la locura que estamos viviendo. Se endeuda en dólares, deuda que nos queda a todos nosotros para pagar su deuda en pesos. Pagó su deuda en pesos y el Tesoro cubrió su deuda con pesos, la cubrió. Pero los dólares fueron al Banco Central. Ahora, el Banco Central tiene doble papel. Es agente financiero del Estado, pero banco de banco. Los bancos se lo compran al tipo de cambio oficial. Es legal, es amoral, pero es legal. La ley 21.526 de entidades financieras del banco del año 77 y la reforma de la Carta Orgánica de Cavallo, la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central, se lo permiten. Tiene marco legal que le permite la reforma financiera del 77 y la reforma de la Carta Orgánica de Cavallo de 1994. Tiene el marco legal, es legal. Ningún juez puede decir nada, ningún abogado nada, porque nuestro Congreso, la reforma financiera del 77, por la ley que se llama la ley Barra, le dieron categoría de ley. Fue también una decisión del Congreso y en la época de Alfonsín le dieron categoría de ley a todas las leyes de la dictadura militar. Y a su vez, la ley de Cavallo es una ley, fue votada por el Congreso de la Nación de esa época. Bueno, esas dos leyes le permiten hacer esta barrabasada. Se endeuda el Tesoro de la Nación, se endeuda en dólares, le da los dólares al Banco Central y con los pesos el Tesoro paga su deuda, cubre su déficit. Perfecto, cubrió su déficit. El único déficit que cubre es el déficit de la deuda, no del gasto primario. No tiene déficit por gasto primario, tiene déficit por el pago de la deuda. Nunca cubrió el gobierno de Milei, en el año y medio largo que está, ningún gasto en pesos. Nunca financió ningún gasto en pesos con emisiones, es verdad. Pero eso es una verdad cínica, porque lo que estaba emitiendo y duplicó la base monetaria, en un año duplicó la base monetaria, es para lo que te estoy contando. Claro. Una vez que Sí. que tiene los dólares el Banco Central, se lo vende a los bancos. Entonces ahí hasta el recinto al revés, que entra entre billetes y monedas y le da los dólares. Pero esos billetes y monedas no lo usa para nada, lo esteriliza. En la jerga se llama inmovilización. Lo inmoviliza, lo esteriliza, lo deja sin usar. Claro. Esa barrabasada, todo legal. ¿Qué hace con los dólares de los bancos? Se lo fugan. Acá quedó claro, entraron 12.000 millones de dólares, ya se fugaron. Entraron 2.000 millones de dólares más y se están fugando de a poco, porque los bancos se lo van comprando. ¿Y ¿Por vos? qué se mantiene el tipo de cambio se mantiene teóricamente bajo? ¿Por qué? Porque el Banco Central es el gran vendedor de dólares. ¿Dónde Claro. vende? Lo vendió en un principio el superávit comercial, lo vendió los dólares del blanqueo, pero ahora es todo deuda y ya tiene 56.000 millones de dólares ingresados. Si tomamos los datos hasta julio, entraron al Banco Central, pasaron por el Banco Central 56.000 millones y tiene reserva bruta por 41. Te das cuenta que ahí ya hay una la diferencia esa es fuga. Toda Claro. esa diferencia de los 56 contra los 41 que tienen bruto es fuga. Se fugaron y se van a seguir fugando. Nos endeudamos para fugar. Lo compran los bancos para sí o para sus clientes, lo sacan afuera. Es legal. No hay nada ilegal en eso, porque el andamiaje legal de la reforma financiera del 77 y la reforma de Cavallo lo permiten. Y te pregunto, vos acá destacás en tu artículo que esta deuda, al 30 de junio, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, la deuda en pesos es de 465.355 millones de dólares. Exacto, es en pesos y en dólares. Lo que pasa es que de esa deuda, de esos 465,5,
En pesos son 175,5 billones. No hago la conversión yo, la hace la Secretaría de Hacienda. Sí. En dólares son 148 mil millones de dólares. Tenemos un vencimiento en pesos, deuda en pesos, sobre todo ajustable por el SER, por el coeficiente de estabilización de referencia, por la inflación, por el IPC, de 175,5 billones de pesos. La conversión al tipo de cambio la hace la Secretaría de Finanzas y le da voy a redondear, 148 mil millones de dólares. A eso sumarle 317 mil 317 mil millones de dólares más de deuda en dólares, de títulos en deuda, en dólares eso se dan los 465.500 que me acaba de dar. Sé que esto es pesado, pero lo que quiero decir es que la deuda, los 465 mil millones de dólares de deuda, hay 317.300 millones de dólares en dólares y 148.200 en dólares, pero se deuda en pesos, porque en pesos claro, eso es igual a 175,5 billones. Si no me haría nadie, decime que se entendieron los números. ¿Se entienden los números? Sí, yo lo entiendo. La deuda total es 465.500. En dólares son 317.300 y en pesos, lo ponen ellos en dólares, 148 mil millones de dólares, pero son 175,5 billones de pesos. Vos debés en deuda pública de esos 175,5 billones, dicho lo que quiero contar, sí, 102 billones, o sea, casi el grueso vence ahora en estos 5 meses. A partir de agosto, el 13 de agosto, el miércoles hay en agosto solamente vencen 23 billones de pesos, 23 billones, unos 17.500 millones de dólares, te repito. En el mes de agosto vencen títulos en pesos, en este caso fundamentalmente LECAP, letras capitalizables, sí, por 23 billones de pesos. El equivalente en dólares son 17.500 millones de dólares. No lo tiene. No tiene esa plata para pagarlo. Entonces tiene que aceptar que los bancos le fijen la tasa de interés que quieran para poder renovar esos títulos. Si no le pueden renovar, quedan de fuego el gobierno. Eso es un poco lo que pasó la semana pasada, ¿no? Exactamente. Que los bancos como que querían que le ajusten la tasa que querían y es lo que hicieron. Si no, no renovaban. Y eso es lo que hicieron. Lo claro, están respetando el gobierno. Ahora, Caputo y Bausili, Milei es un idiota, un imbécil. Debe saber lo que está pasando. No sé si toma conciencia. Pero Caputo y Bausili cobran comisión por esto. Me hago cargo de lo que digo. Caputo fue jefe de la mesa de enero del JP Morgan. El JP Morgan se privilegió al banco privado de Estados Unidos. No es tan voluble. Cobra comisión por esto. Ellos nos llevan bueno, tenemos que pagar esta tasa. Ellos habían cambiado parte de la LELIC por la LEPI y era un año, venció el 16 de julio, 17 de julio del 2024 al 16 de julio del 2025 y paga una tasa del 29,5%. Cambian las LEPI por estas LECAP, letras capitalizables, una parte importante a 15 días. Y a 15 días pagar una tasa del 65,33% anual. 4,28% mensual. No estamos exentos que pasado mañana, el miércoles 13 de agosto del 2025, que se hace la primera licitación de agosto, son 2 licitaciones, una el 13 y otra el 29, pase lo mismo. Están a merced de los bancos. Por supuesto, esa deuda la tenemos que pagar. Cuando sube la tasa de interés, el idiota dice, no financiamos el gasto primario. Es un idiota y cínico, porque lo que está financiando con emisión para pagar estos intereses tiene que emitir dinero. Por eso aumenta la base monetaria, porque tiene que pagar los intereses monstruosos que está pagando. Y ahí es donde viene esto del plan Kirchner, ¿puede ser? Con lo que se supone que quieren estirarla. El plan, le pusieron el plan Kirchner al secretario de Finanzas que tratar de volver a colocar los bontes, que no le fue muy bien, digamos, pero tenía una tasa fija del 29%, no sé qué, 29,5%, no sé con qué tasa estarán ahora, volver a colocar un título, y sobre todo esta parafernalia que están haciendo, de vender a futuro. Y no dicen a qué precio venden a futuro, con lo cual seguramente, estoy seguro, no lo puedo mostrar porque no dicen el precio, seguramente que lo deben vender a un precio menor que un plazo fijo. ¿Para qué? Para que sea el zoológico, para que los ricos pongan a futuro, un contrato es en pesos en futuro, pero entre mientras ponen esa plata en plazo fijo. Y después cuando vence el contrato dice, bueno, el dólar, lo que pasó en julio, el 31 de julio el gobierno le pagó casi 500.000 millones de pesos a los que hicieron contrato a futuro, porque el gobierno había apostado que el dólar no iba a superar los 1.300 pesos y terminó a 1.360 pesos el dólar oficial el 31 de julio del 2025. Claro, ese fue el margen ganancial. Claro. Ganaron 500.000 millones de pesos. Estos ladrones, porque estos son ladrones, estos arreglos. Caputo y Bausili van al tanto por estos 500.000 millones de pesos, no es que ellos no se quedaron con nada. Esto es obvio que lo hacen por interés. Ellos cobran interés por endeudarnos. Son los Rivadavia de esta época. Los verdaderos Rivadavia nos cobran interés por endeudar. Bueno, ellos este interés está en el archivo histórico de la Nación, la carta
del que fue en ese momento era el secretario de Hacienda de Pellegrini, no de Roca, de Pellegrini, que es Victorino de la Plaza. Después fue el presidente de la República. Un banco le decía, bueno, yo voy a cobrar por esta deuda a la Argentina tal comisión. Está escrito de puño y letra, carta de Victorino de la Plaza a Banco Sacredores de Francia, diciendo yo por tal servicio cobro tal comisión. Acá es lo mismo, ¿o te crees que no? No, nada más que la pibeza que tiene es que no la escriben. Capunto y Bausili muerden en esto seguro, me hago cargo de lo que digo. No, y si de hecho ellos tienen todo su dinero, lo tienen, el grueso, más del 90%, lo tienen en bancos externos, claro. De lo que declaran, lo que declaran. Mondino también, así cuando dijo que este es un imbécil o corrupto, en realidad es y corrupto, está diciendo, sí, yo soy el que mayor patrimonio tengo declarado, como diciendo lo que no declaran. Bueno, pero volvamos al tema nuestro. Lo que estoy diciendo es que acá vos tenés un fuerte vencimiento de acá al 30 de diciembre por 102 billones de pesos, títulos en pesos. Y tenés dos licitaciones por mes. En agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y diciembre. 2 licitaciones por mes. Vamos a ver la tasa astronómica que piden los bancos, la libra de carne de Chilo del mercado de Venecia. ¿Quiénes son los bancos? 9 bancos privados. 9 bancos privados y el Banco Nación tiene el 70% de los depósitos. 9 bancos privados. El Banco Nación que funciona, el presidente actual del Banco Nación es Daniel Tillar. Daniel Tillar tiene una financiera que fue acusada fueron multados, operados, un desastre. Y sin embargo fue el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba 8 años. 2 mandatos seguidos de Schiaretti. Fue Daniel Tillar. Y hoy, porque al principio habían hecho un acuerdo de Schiaretti y Milei, en realidad le pusieron a Daniel Tillar como presidente, sigue como presidente del Banco Nación. El Banco Nación capta 20% total de depósitos. Y los otros 9 bancos privados, donde están el Santander, el BBK, el Galicia, el Macro, el Credicop, el Superville, el Citi, el Banco Patagonia y el ICBC los chinos, los 9, porque el HSBC desapareció, ahora se llama Galicia Más, está en pleno proceso de fusión con el Banco Galicia. Bueno, los 9 captan 50% de los depósitos. Ellos tienen el 70% mirá lo que te voy a decir, tienen el 70% de los depósitos, sin embargo tienen más del 85% total de los títulos públicos que tienen los bancos. Sí. Más del 85%. 70% captan depósitos. El Banco Credicop del depósito, el último dato que tengo es marzo, porque el Banco Central tarda mucho en publicar los estados contables de los bancos. El Banco Credicop tiene 90 sucursales, el 87,4%, 87,4% de los depósitos que capta se da vuelta y se lo presta al Estado. A estas tasas monstruosas que estamos viendo. Ganan fortuna, son unos parásitos, una renta financiera, son unos parásitos que vienen a contra del Estado. Dicen, los choripaneros, los que tienen trabajo y no van a trabajar, o van y trabajan mal, o trabajan poco. Y ellos ganan esta fortuna cobrándole tasas de interés monstruosas, 4,28% efectivo mensual. Cobraron la licitación a 15 días que se hizo el 29 de julio. Es una estafa descarada, grosera, ¿no? Descarada, grosera, amoral, pero legal. Es y por supuesto, los grandes medios que lo pagan los grandes bancos tampoco dicen nada. Ah, no, por supuesto, están todos cómplices. Sí. 10, vos tenés 61 entidades autorizadas, 61 bancos autorizados, 13 compañías financieras, 43 fintech. Sin embargo, 10 bancos tienen el 70% del total de depósitos del sistema. Y lo utilizan para prestar sobre el Estado. ¿Para qué lo querés? Tenés que estatizar todos esos bancos. Y lo que tenés que hacer es lo mismo que se hizo en una época gloriosa la Argentina, que fue ante la reforma financiera del 77, porque es ahorro público, es ahorro nacional. Que el ahorro nacional lo tiene que administrar el Banco Central. Pero lo veo difícil eso, ¿eh? El Banco Central tiene que fiscalizar esto. Bueno, por supuesto, se hizo en este país. Este país fue grande. En 1974, políticamente se mataban. No me quiero meter en ese general, pero económicamente el país, el crédito era del 43,5% del PBI. Yo trabajaba en el sistema financiero en esa época. Sí. En un banco cooperativo, ¿verdad? 43,5% del PBI. Tenemos el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia entre había ricos y pobres. La pobreza era del 4% de la población y la desocupación 2%. Fue un país maravilloso. 1974, políticamente era un desastre, se mataban. Claro, pero económicamente era otra cosa. Bueno, Horacio, acá... Era otra cosa, y teníamos un banco central que regulaba el crédito y controlaba estas cosas que están pasando ahora o no pasan. Precisamente. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo. Invitamos a todos y a todas a que lean tu nota, este artículo que publicaste ahí en El Cohete de la Luna, porque ahí están los datos bien concretos que vos estuviste mencionando. Te mandamos un abrazo enorme y seguro estamos escuchándote de nuevo el lunes próximo. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, que estés bien.
Chao, Horacio.